Radio Transmundial presenta Los grandes temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los grandes temas. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Finaliza la carta de Santiago en ese estilo directo, en forma concisa, con frases muy directas, y hace una serie de recomendaciones necesarias que tienen que ver, este pasaje que acabamos de leer tiene que ver con nuestra relación con Dios y nuestra relación con el prójimo, pero tiene que ver sobre todo, y vamos a enfatizar esto, todo este pasaje tiene que ver con nuestra salud espiritual. Con nuestra salud espiritual. Nosotros dijimos al comenzar la carta de que posiblemente este haya sido un sermón de Santiago que fue transcrito. Ustedes ven que no empieza ni termina como una carta. No aparecen los saludos finales ni nada de esto. Lo que quiere decir que está terminando, y ¿qué es lo que busca él como pastor de la congregación en la que estaría dando este sermón? Está buscando la salud espiritual, la salud espiritual. Nosotros buscamos siempre estar saludables de cuerpo y tratamos también de estar saludables en el alma, en los afectos. Pero también hay que estar saludable en lo espiritual, porque lo espiritual es lo que marca el equilibrio total de la persona. Y él entonces dice, ¿cómo se logra esta salud espiritual? ¿Qué es lo que tengo que decir a la congregación? En primer lugar, lo que él subraya, y lo va a subrayar en todo este pasaje, es la importancia de la oración, la importancia de la relación vertical con Dios a través de cómo es Santiago, de la parte práctica. ¿Cómo nos relacionamos? Nos relacionamos orando. Él pone un ejemplo, y el ejemplo es muy interesante. Dice que toma el ejemplo de Elías, en el Antiguo Testamento. Elías fue un profeta que comenzó a actuar en un momento muy difícil de la historia de su pueblo. El rey Acab, que era el que gobernaba en el norte, en Israel, era un rey idólatra y se casó, hizo un negocio, como se hacía en aquel momento, un casamiento, era una alianza, hizo una alianza con los fenicios, que eran más idólatras que él, y se casó con una princesa egipcia, con Jezabel. Lo que quiere decir que Jezabel no era una mujer sumisa, ni una mujer pasiva, era una activa misionera de Baal. Lo que quiere decir que ella puso todo su empeño porque el pueblo que gobernaba a su esposo, y parece que en aquel momento ella mandaba mucho más que su esposo, puso todo empeño para que el pueblo ese que gobernaba a su esposo se olvidara del Dios único y tomara a los dioses fenicios, que eran los dioses de la decadencia. Por supuesto que Acab hizo un gran negocio al casarse con esta princesa, porque se alió con quienes dominaban en ese momento la parte marítima, lo que quiere decir que fue importante. Y Fenicia, en el momento en que Acab se casa con Jezabel o se une a Jezabel, estaba en su apogeo económico. Se decía que la ciudad de Tiro, las calles estaban empedradas de oro. Era una exageración, pero lo que se quería decir era que realmente estaban muy bien. Pues Jezabel instaló 400 profetas de Baal en el pueblo, y Elías era un profeta solitario. Y él fue el único que tuvo que levantó la voz realmente para decir esto está mal. Ahora, había muchos detrás que entendían que estaban mal, pero se callaban la boca.
se callaban la boca. Cuando un día él le dijo al Señor, Señor, solo yo he quedado, dice, no, mirá, hay 7.000 que no doblaron su rodilla. Hay 7.000 que no están de acuerdo con todo esto, pero ninguno hablaba. Y él fue el que levantó la voz en ese momento. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice Santiago? Santiago dice, era un hombre de oración. Él oró y se cortó la lluvia y tuvieron 3 años de sequía. Y oró y descendió el fuego del cielo. Y oró y se abrió nuevamente el cielo. Era un hombre de oración. Pero Santiago no nos dice, miren, es importante entonces orar como oraba Elías, sino que hace algo muy interesante, que es una descripción realista de Elías. Él dice, vamos a desmistificar. ¿Quién era Elías? ¿Un superhéroe? ¿Un místico? Dice, no, miren, ustedes tienen que pensar en Elías que era un hombre sujeto a pasiones como cualquiera de nosotros. Es decir, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. No lo miren, nos está diciendo Santiago, no miremos a esos héroes de la fe subiendo los altares que lo ponen fuera de nuestro alcance. Dice, eran hombres comunes, eran hombres que tenían los problemas que tiene usted, que tengo yo todos los días, que tenían las mismas tentaciones, que vivían en el mismo mundo. Dice, pero ellos supieron usar la oración. No era un hombre grande que oraba a Dios, era un hombre pequeño con un Dios grande. Y él había descubierto que su Dios era grande. Y porque había descubierto que su Dios era grande, él se entregaba a ese Dios y oraba a ese Dios, porque en ese Dios estaba el poder. A mí me encanta este pasaje de Santiago por la desmistificación que hace. En general, los hombres acostumbramos a mistificar la historia. Mistificamos la historia. Ponemos a los héroes sobre altares, ¿no es cierto?, en bronce y cada vez más alto. Entonces uno pasa y lee la historia como quien va a un paseo público, mira para arriba, ¿no? ¿Quién podrá ser como este? ¿Quién podrá ser? Y de pronto Santiago me dice, no los miren así, mírenlos como hombres sujetos a pasiones, como cada uno de ustedes. Y si recorremos la Biblia, usted se va a Moisés y las pasiones de Moisés, la violencia con que solucionaba los problemas, y se va a David y las pasiones de David, y usted encuentra que realmente esta es la realidad, que eran hombres como nosotros, no eran personas excepcionales en su personalidad, no eran tampoco santos impolutos que no tenían ninguna mancha, ni tampoco personas que no vuelven a repetirse. El Evangelio nos muestra siempre que son humanos, sujetos a desbordarse, sujetos a problemas, sujetos a pasiones, pero confiaban en el Señor y sabían relacionarse con Él. Y Santiago lo mete en medio de este pasaje como ejemplo, porque nos está mostrando que la oración, la comunicación espiritual con Dios es la misma para todos, y el Dios Todopoderoso es el Dios de todos. Hace muchos años yo leía a Tozer. Tozer es uno de los grandes pensadores del siglo XX, es un hombre de una espiritualidad tan especial que figura entre mis autores preferidos. Cuando siento que algo está fallando, leo a Tozer. Y Tozer dice, cuando usted lee la Biblia, lee la historia de hombres que se murieron. Se murió Moisés, se murió Elías, se murió Jeremías, se murió Ezequiel, lee historia de hombres que han muerto, pero nada de Dios se murió con ellos. Nada de Dios se murió con ellos. Ellos murieron, pero Dios está vivo. Y mis hermanos, esto es lo grande cuando nos inclinamos delante de la oración, que nada murió del Dios del pasado ni el Dios de la Biblia, que Él está allí. Los hombres pasamos. Los hombres somos los débiles, pero Dios sigue siendo el Dios poderoso, y con ese Dios podemos comunicarnos. Y Santiago enfatiza entonces, mire, en todos los estados de ánimo usted puede relacionarse con Dios y comunicarse con Dios. La oración puede tomar diferentes formas, puede ser una oración de petición, de agradecimiento, de intercesión, porque a veces oramos por nosotros y lo que necesitamos, a veces agradecemos por lo que recibimos, a veces oramos por otro, es decir, intercedemos por otro. Santiago dice, ¿cómo está usted en este momento? ¿Cómo está usted en este momento? ¿Está afligido? ¿Está alguno de ustedes afligido?
No estamos libres de aflicción. No estamos libres de aflicción. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. En la vida todos tenemos aflicción. La aflicción es esperable, es una carga que tenemos que llevar. Pero el apóstol Pedro dice en su primera carta, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Quiere decir que yo puedo estar afligido. Un cristiano afligido que ora está pasando por un problema, pero está espiritualmente saludable. ¿Nos entendemos? Un cristiano que ora en medio de la aflicción está pasando por un problema, es indudable, pero está espiritualmente saludable, porque está buscando la respuesta en quien puede dársela. Por otro lado dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanza. Es interesante, la iglesia primitiva era una iglesia de gente, mucha de la gente que estaba en la iglesia eran esclavos y eran analfabetos. La doctrina cristiana la aprendían cantando. Es decir, los himnos y los cánticos, como dice Pablo, los himnos, canciones hacia Dios, más los cánticos, eran lecciones de doctrina. Los himnos que nos quedan de los primeros cristianos nos muestran que ellos aprendían cantando, cantaban las doctrinas que creían. Y es interesante que cuando los romanos perseguían a los cristianos y le mandaban informes al emperador, ellos ponían siempre, se reúnen y cantan a Cristo. Incluso no sabían muy bien qué era esto de Cristo y algunos ponían, le cantan alabanzas a un tal Cristo. Son testimonios que quedan de aquel tiempo, es decir, cantaban. Y entonces él le está diciendo, ¿está alguno alegre? Entonces, cante alabanzas, agradezca a Dios. Puede ser que no cantemos audiblemente, ¿no? Y un cristiano alegre, que alaba a Dios, está feliz, pero además está espiritualmente saludable. Usted se da cuenta, porque uno puede en el momento de que no tiene ningún problema poner a Dios a un costado. Y ahí eso marca una enfermedad espiritual. Pero cuando el cristiano está alegre y alaba al Señor, está feliz, pero además está espiritualmente saludable. Aparece la última de las posibilidades. Dice, ¿está alguno enfermo? No se habla de un malestar pasajero, se está hablando de la enfermedad que postra. Está en la casa, no puede reunirse, no puede ir, está postrado, le está impidiendo la comunión, presagia problemas. Es una postración que presagia problemas mayores. Dice, ¿qué tiene que hacer? Dice, acá utiliza él, esto es una de las cosas interesantes, evidencias internas de la carta de Santiago, él utiliza los términos hebreos para hablar aquí. Él no habla, por ejemplo, de llame al pastor de la iglesia, dice llame a los ancianos, esta es una característica hebrea, ¿no? Llame a los ancianos, es el término que designaba a los que presidían la asamblea. Él está diciendo, llame a los que presiden la asamblea, ya que no puede pedir oración, no puede ir a orar, si usted siente que llegó a este estado en que ya no va a poder volver incluso a ir, entonces llame a los que oran, para que oren por usted. Llame a los que oren por usted. Y entonces aparece acá un tema que siempre ha sido conflictivo, que dice, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Yo voy a ser voy a tratar de ser equilibrado, pero también voy a decir qué es lo que pienso de este ungimiento con aceite. Hay dos posturas con esto del ungimiento con aceite. ¿Qué es el ungimiento con aceite? Están los que señalan que el aceite era un remedio universal y por lo tanto a todo el que se enfermaba lo primero que hacían era ponerle aceite, porque era una época de remedios universales. Los rabinos, por ejemplo, cuando uno se enfermaba, ¿dónde iba el judío? ¿Dónde iba el hebreo? No iba al médico, primero iba al rabino. Entonces el rabino lo recibía porque estaba enfermo, lo ungía con aceite, oraba por él, y entonces después iba al médico.
Es decir, le ponía la primera medicina, el rabino, y después lo mandaba al médico. Galeno, que es un famoso médico griego del siglo II, que había nacido en la ciudad de Pérgamo, por eso algunos dicen que es turco, pero realmente era griego, había nacido en Pérgamo, él dice, el aceite es la mejor de las medicinas. Quiere decir que el aceite era un remedio para las enfermedades. En el Corán, que es el libro musulmán que nosotros conocemos, dice, come aceite de oliva y úntalo porque sana hasta 70 enfermedades. Esto no tiene ninguna base científica, es decir, no es que lo hayan comprobado científicamente. El pensamiento científico, como lo entendemos hoy, es posterior, ¿no? La experimentación. Pero ellos usaban esto. Y esto aparece también en la Biblia. ¿Recuerdan ustedes la parábola del buen samaritano? Ve al hombre herido, dice, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Cuando Isaías habla de las heridas del pueblo, ¿no? Lo compara con un cuerpo y dice, de la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Quiere decir que a las llagas le echaban aceite, que a las heridas le echaban aceite, que la mayoría de las enfermedades se usaba aceite. Entonces, una de las interpretaciones es que lo que está diciendo Santiago es, usen el remedio universal, pero oren al Señor. Y den el remedio buscando la voluntad y la sanidad de Dios. Buscando la voluntad y la sanidad de Dios. Pero no dejen de usar el remedio. Cuando usted escuche por ahí que va alguno y dice, ¿usted cree en el Señor? Tire los remedios. Ese está loco. Te siga con los remedios, porque la medicina también es de Dios. También es de Dios. Dios nos ha permitido esto. Tengamos cuidado con esos extremos en los que se llega con la fe, que son tan lamentables. Otros piensan que el aceite es un símbolo y que tiene que usarse simbólicamente, o que se usaba simbólicamente. En el pasado se ungía a los reyes y se ungía a los profetas. Se colocaba simbólicamente aceite sobre la persona. Simbolizaba que Dios iba a obrar en esa persona, que esa persona estaba bajo la dirección y el cuidado de Dios. Son dos posturas que no se están excluyendo una a otra, son dos opiniones diferentes acerca de cómo se usa el aceite. Después, desde este versículo se sacó un montón de cosas y empezaron a inventar, ¿no? Un montón de cosas. Y hoy hay lugares donde llega el momento de la oración y ungen a toda la gente, los enfermos, los que están sanos, los alegres, los tristes. Es una barbaridad. Acá es muy claro el pasaje. Llámelo y únjalo con aceite en el nombre del Señor. Algunos dicen tiene un valor simbólico. Las dos opiniones son respetables. Y las dos opiniones yo las respeto. Las dos opiniones. El que cree que es un símbolo, que habría que usarlo en ese momento, perfecto. Y el que cree que no es un símbolo. Y en esto, como en todas las cosas, hay libertad. Hay libertad. En todas estas cosas. Pero hay una cosa en la que sí soy dogmático. Y creo que todos tenemos que ser dogmáticos. Y es en esto. ¿Qué es lo que salva al enfermo? Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. El énfasis del pasaje está puesto en la oración de fe. En que el que lo levanta no es el aceite, es el Señor. ¿Se da cuenta? Este es el énfasis que uno no debe renunciar. Porque si no caemos en el fetichismo, en creer que las cosas tienen poder. Y lo que está diciendo es muy claro, únjalo con aceite, pero el Señor es el que lo levanta. Hay un peligro muy grande en la fe, que es el peligro de caer en el fetichismo. ¿Y el fetichismo qué es? Es cuando yo creo que hay cosas que tienen poder. Es cuando alguien me dice, mire, tome un vaso de agua, póngalo frente al televisor, ahora yo voy a orar, ahora tómese el agua. ¿Qué pasó? ¿No creen que el agua tiene poder? No, el agua no tiene poder, el agua sigue siendo agua. Las cosas no tienen en sí misma poder. En todo caso nos afectan de acuerdo a el poder que nosotros le damos. Porque si yo le tengo miedo al agua,
O me dicen, esto, acá hay un demonio metido en tal lugar, en el micrófono, y yo empiezo a tener miedo, entonces empiezo yo a darle poder a eso sobre mi vida, pero el micrófono no tiene ningún demonio metido adentro. Lo que aquí se habla es muy claro, es que tenemos que evitar el peligro del fetichismo. Es la oración de fe la que salva al enfermo. Después, la práctica puede ser simbólica o puede ser el remedio, como usted quiera. Yo prefiero decirle, tome el remedio y entienda que el remedio cura, pero que Dios sana. El remedio cura, pero Dios sana. La actitud del enfermo es otra de las cosas que se enfatizan. Llame, pida oración, muestra en esto la dependencia del Señor. La causa de la enfermedad puede ser un proceso normal de enfermedad, un virus, no sé. Puede ser también un desarreglo que él hizo en la vida. Puede ser un desarreglo, puede ser que no se cuidó. Y entonces acá dice, y si hubiere cometido pecado, es decir, si lo que tiene es consecuencia de que no ha hecho lo que debía, porque llama a los ancianos, porque se comió un lechón, y tiene un empacho de aquellos, ¿no es cierto? Entonces, ha cometido un pecado. Dice, bueno, le será perdonado, porque se dio cuenta que necesita al Señor. Entonces, un cristiano enfermo en esta situación, es decir, cuando está realmente postrado y está sufriendo, pero cuando pide oración, está espiritualmente saludable. ¿Se da cuenta usted por qué dije al principio? Este es un pasaje que habla de la salud espiritual. Está diciendo, mire, si usted está afligido, no se vaya caminando con la aflicción y rumiando su aflicción. Usted tiene el recurso de la oración. Si usted se va rumiando su aflicción y llorando por los rincones, entonces no está espiritualmente saludable, porque el hombre espiritualmente saludable llega delante del Señor y sabe que hay cosas que no dependen de él y que las tiene que poner en las manos del Señor. Si usted está alegre, entonces no quite al Señor de su vida, sino agradezca al Señor por la alegría que usted tiene. Y si usted está enfermo y está postrado, entonces llame, porque es un signo de salud espiritual el recurrir al Señor en toda oportunidad. Y en medio de todo esto me da algo que es muy importante, porque así como subraya la importancia de la oración, subraya también la importancia de la confesión. La vida de relación produce fricciones, produce siempre fricciones. Santiago ya lo ha explicado en el capítulo 3 de su carta. Él dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Como diciendo, es un imposible que usted no ofenda. Ahora, ¿cómo se soluciona? Confesad vuestras ofensas unos a otros. Es decir, si yo he ofendido a una persona, tengo que ir y arreglar con él. La palabra confesar en latín tiene una explicación, pero en griego tiene otra explicación, y él utiliza la palabra griega. La palabra griega es la palabra homología. Homología. Usted vio que la palabra homo significa igual. Usted dice homosexual, que son dos personas del mismo sexo. Homo, el prefijo. Logía es sentido, es palabra. Tener la misma palabra, tener el mismo sentido. Cuando yo peco, estoy transgrediendo la ley de Dios. Me estoy poniendo por encima de la ley de Dios. Tomé un camino distinto al de la ley de Dios. Entre lo que Dios dice y lo que yo hago hay una divergencia. Ese es el pecado. Dios ha dicho que tengo que ir para acá y yo fui por acá. La confesión, ¿qué es? Es admitir y ponerme de acuerdo nuevamente, decir lo mismo que Dios. Dios dice, este camino que tomaste está equivocado. Y yo digo, no, ahí estoy pecando. Cuando yo confieso, es cuando yo me acerco a Dios y digo, coincido, este camino es un mal camino. Esto está mal. Lo dice Dios y lo digo yo. Estoy diciendo lo mismo. Esto es confesar, decir lo mismo que Dios. Confesar. El que va y ha ofendido a alguien muestra su salud espiritual acercándose a esa persona
y poniéndose de acuerdo, diciendo lo mismo. Esa persona ha sido ofendida porque dice, lo que ha dicho está mal y me ha hecho mal. Y yo confieso cuando me acerco y digo, lo que dije está mal y te ha hecho mal. Me pongo de acuerdo, decimos lo mismo. ¿Se da cuenta? Esto es confesar. Confesar es decir exactamente lo mismo, es ponernos de acuerdo. Ponernos de acuerdo. Cuando yo confieso a Dios, me pongo de acuerdo con Dios. Me pongo de acuerdo con Dios. Estoy codiciando algo que no es mío, pero que está allá, y yo lo codicio. Y el 10º mandamiento dice, no codiciarás, y eso me hace mal. Y cuando yo voy y me presento delante de Dios y digo, pongámonos de acuerdo, la verdad que la codicia, que yo codicie eso está mal. Y entonces digo lo mismo que Dios. Confesar es ponernos de acuerdo en ese sentido. La salud espiritual depende de cómo manejamos estas cosas, cómo analizamos nuestra conducta, cómo confesamos también nuestras ofensas unos a otros. Unos a otros. Es decir, la responsabilidad personal, ¿no es cierto? Si yo tengo una ofensa con uno, no tengo por qué hacerlo público, sino de acuerdo a hasta dónde ha alcanzado eso. Si esto ha afectado a 3 personas, tenemos que ponernos de acuerdo con las 3 personas, 4 personas con las 4 personas. La importancia de la confesión. Y por último, habla de la importancia de la restauración. Jesús tenía un espíritu restaurador. La mujer pecadora, todo el mundo la quería matar, Jesús la restauró. Zaqueo, todos lo echaron de la sinagoga y lo echaron de la comunidad y todo, Jesús lo restituyó. La samaritana, todos la censuraban por su conducta, Jesús la restauró. El endemoniado de Gadara, todos lo encadenaban, Jesús lo liberó. Es decir, Jesús tenía un espíritu restaurador y se espera que el cristiano tenga este espíritu restaurador. La carta culmina diciendo, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad. Todos sabemos que siempre hay cristianos incautos, y siempre hay quien se aprovecha del incauto. Es decir, estamos en una sociedad que es así, doctrinas pseudo-cristianas que llevan después a la esclavitud a la persona. ¿Cuántas veces usando la fe cristiana se ha esclavizado a la gente? ¿Cuántas veces usando la fe cristiana como excusa se ha destruido vidas, familias, incluso se les ha quitado sus bienes y todo esto? No faltaban tampoco en aquel tiempo, y siempre ha habido quienes tuercen el asunto para ejercer algún tipo de presión sobre la gente y para esclavizarlos, para quitarlos de la libertad que está en Cristo. Todo surge siempre de un error doctrinal. Cuando usted no entiende bien un principio cristiano, allí puede estar la trampa para que caiga. Uno mira, por ejemplo, la iglesia en Corinto, que tenía pecados groseros, pero todo partió de una incomprensión de algunas verdades cristianas. No las habían entendido bien. Ustedes cuentan la iglesia en Galacia, terminaron en el sectarismo. Todo parte de un error en la comprensión de lo que es la fe cristiana que lo llevó allí. Lo que quiere decir que lo primero que se hace es hacerle pensar a la persona distinto de lo que dice Dios y después cayó en la trampa. Acá dice, ¿cuál debe ser la actitud cuando yo veo que alguien está cayendo en esta trampa? Intentar corregirlo, intentar hacerlo volver. Si una persona está siendo influenciada por algo que lo va a esclavizar, por algo que lo va a llevar por un mal camino, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, ha perdido el camino, ¿por qué? Porque lo influenciaron negativamente. Entonces, dice, ¿qué tenemos que hacer? Muchas veces nos cruzamos con una persona a la que le han desviado su pensamiento y nosotros sabemos y conocemos y nos damos cuenta, pero no sentimos la responsabilidad de sacudirlo y decirle, mirá que te estás equivocando.
No sentimos este compromiso y dejamos que siga. Y Santiago dice, no, si uno está saludable, entonces cuando yo me encuentro con alguien que se ha equivocado, yo lo tengo que sacudir. Tengo que tratar de que esa persona reaccione. ¿Por qué lo voy a dejar caer en la trampa? ¿Por qué voy a dejar que la vida de él se destruya? Los cristianos del pasado hablaban de la fe como de un camino que había que transitar. Y por supuesto que hay atajos de ese camino que lo desvían. Santiago nos habla de una actitud restauradora. Hay que volverlos al camino, hay que ayudarlos a regresar al camino. No censurarlos. Censurar es el camino más fácil, ¿no es cierto? Ponerle una etiqueta es el camino más fácil. El asunto es cómo hacemos para que vuelva. ¿Cómo hacemos para que se enderece la vida? El ejemplo supremo de esto es la parábola del hijo pródigo. ¿Se acuerda usted? Se alejó de la casa del padre. Y el padre lo estuvo esperando. Tuvo la puerta abierta para él. El hermano mayor era la censura. Pero él lo que quería era restaurarlo. El cristiano que tiene actitudes restauradoras está saludable espiritualmente. Está saludable espiritualmente. Porque comparte el Espíritu de Cristo. Comparte el Espíritu de Cristo. Entonces está saludable espiritualmente, tiene salud espiritual. Mis hermanos, el otro día estaba conversando con un grupo y les decía a ellos que esta carta de Santiago no es nueva para mí. Desde hace mucho tiempo, allá prediqué sobre la carta de Santiago muchas veces y hasta tengo por allí un librito de estudio de la carta de Santiago, estudio dirigido de la carta de Santiago, donde usted va llenando y va estudiando la carta. Sin embargo, cada vez que uno llega a esta carta, siente que la carta lo sacude. Que es una carta que realmente nos confronta con una fe mucho más profunda, a no conformarnos con lo que somos. Y yo sentí, mientras que en estas 12 semanas me tuve que sumergir permanentemente en la carta, que el gran desafío de Dios para mi vida era: no te conformes con lo que sos en este momento. Todavía se puede ir más adelante. Todavía se puede avanzar. Cuidado con los cristianos que creen que ya llegaron. No llegaron. Nadie llegó todavía. Y entonces la carta esta viene y me sacude y me obliga a revisar mi fe, a revisar mi lengua, a revisar mi oración. En estas 12 semanas nos desafió a revisar toda nuestra vida espiritual, toda. A confrontarnos con la verdad de la fe, a no conformarnos, porque a veces nos conformamos. Yo soy cristiano, voy todos los domingos a la iglesia, canto, oro, vuelvo, y me conformo con eso. Y no me doy cuenta que Dios tiene desafíos espirituales para mi vida, para que yo pueda crecer espiritualmente. Santiago está preocupado al escribir esta carta, porque avancemos en nuestra vida espiritual. Y termina al final diciendo: miren, lo que busqué en toda la carta es la salud espiritual. Y por eso les dije, no se conformen con una fe que no obra, su fe tiene que orar. Y por eso les dije, no se conforme con una lengua que habla, tiene que ver qué es lo que habla. No se conforme con una persona que ora, hay que ver cómo se está orando. No se conforme con el mundo como es, entienda que usted tiene que aportar para que las cosas cambien también. Así me confronta todo eso, a no te conformes. Es una carta para los inconformistas de la fe, para que no nos conformemos, para que avancemos en nuestra vida espiritual. ¿Para qué? Para que experimentemos el gozo del Señor. Espero que esta reflexión que hemos hecho juntos en estas 12 semanas haya sido de bendición para nuestra vida y para que nos confrontemos con lo que debe ser realmente nuestra confesión cristiana de fe.
Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.